Guatevisión presenta. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a un show con Tuti. Un placer estar nuevamente en sus hogares y tener la posibilidad de platicar de temas que son muy importantes, sobre todo en una época en que es importantísimo que estemos bien informados. Por eso, hoy hemos decidido hacer un programa alrededor del voto. ¿Por qué es importante votar? Lo hemos titulado y estaremos analizando todo lo que tiene que ver alrededor del voto y estas elecciones 2015. Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con cosas muy básicas. La intención de este programa, sobre todas las cosas, es informarnos qué está pasando desde diferentes perspectivas, cómo es vivido esta preparación para las elecciones 2015, cómo debemos enfocarnos, qué debemos saber, por qué es importante que lo sepamos además, y no solamente hacerlo como, bueno, un año más en que tenemos que ir a elegir autoridades y ahí se queda, etcétera. Así que vamos poquito a poco a ir hablando de este tema y me da mucho gusto recibir hoy aquí en nuestro programa a Hugo Maúl. Es un amigo de la casa, de alguna forma, analista económico y político. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Tuti. Es un placer estar contigo nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Yo creo que es bueno como empezar a hablar de las cosas muy básicas, aunque ya todos lo sepamos de alguna manera. Este 2015 le llamamos fiesta cívica a este ejercicio que hacemos de votar por nuestras autoridades y todos en teoría estamos invitados a participar. ¿Es así, Hugo? ¿O hay alguien que no está invitado a participar en la fiesta? Bueno, todos estamos invitados a participar. La ley y la Constitución establece que hay algunos guatemaltecos que no lo pueden hacer, los privados de libertad, sí, que tienen en suspenso sus derechos políticos, pues ellos no pueden votar. El ejército, por la propia definición que la Constitución da al ejército, sucede lo mismo, y la policía. Después de eso, todo guatemalteco mayor de 18 años que esté debidamente empadronado está invitado a esta fiesta. Que a muchos de nosotros no nos gusten algunos invitados de la fiesta, son otros 20 pesos, pero... No siempre se puede tener la fiesta perfecta, digamos. En efecto, sí, digamos, todos los elementos para la fiesta están. Algunos invitados no deberían estar, faltan algunos otros invitados, claro, pero efectivamente es la celebración de la democracia. Estamos aquí reunidos para elegir a las autoridades que nos van a gobernar por los próximos 4 años. La alternabilidad en el poder es una cuestión básica, un pilar básico de nuestra organización política. Entonces, más allá de que a uno le disguste un candidato o de que uno tenga ciertas simpatías por el otro, aquí lo que estamos es realmente ejerciendo nuestro derecho como pueblo de elegir a nuestras autoridades, y es el momento en que tenemos de hacernos sentir. Por supuesto, uno dirá que puedo cambiar con mi voto, pero es que el problema es que quien no vota y no participa en esta fiesta cívica, en esta primera instancia, también después no tiene cara con qué criticar o con qué decir. No me gusta, ¿qué es lo que está haciendo? Así es, porque simplemente pudiendo haber actuado, no actuó, pero sí, definitivamente es una fiesta cívica. Claro, ahora pasa algo y tú decías el candidato, e inmediatamente a mi mente desfilaron todos los candidatos presidenciales, ¿no? Todas las pancartas y toda la propaganda que ahora está en nuestras calles. Sin embargo, no es solamente el presidente y el vicepresidente el que elegimos. Hemos visto también propaganda de alcaldes, de diputados, pero no les ponemos tanta atención. ¿Por qué pasa este fenómeno, Hugo? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que realmente está más en el ámbito de la ciencia política, pero no podemos negar que venimos de un país con una tradición de caudillos, con una tradición de hombres fuertes. El presidente todavía representa la autoridad, es el símbolo de la autoridad máxima, y el poder que la misma ley le da hace que sea un cargo muy importante. Claro. Sin embargo, el país también ha sufrido transformaciones importantes en los últimos años en términos de descentralizar el poder. De hecho, tenemos ya municipalidades en las cuales hay que elegir autoridades, hay que elegir al alcalde y junto con ellos a la corporación municipal, se tienen que elegir a diputados distritales que también tienen un rol muy importante. Y debo decir que para muchas personas en sus localidades, en sus municipios, en sus departamentos, en sus territorios, el alcalde y el diputado distrital tienen un impacto directo y más importante que la que pueda tener el presidente a través de los ministerios, claro, o a través de las secretarías. Entonces, no sé, por decir algo, Zacapula es el quiché. Para las personas que nos están viendo
en el Quiché, en Zacapulas, elegir al alcalde es tanto más importante que elegir al mismo presidente, porque es la autoridad cercana que va a tener que lidiar con los problemas que afectan al vecino. Elegir al diputado distrital no se diga, porque el diputado distrital cumple una función de enlace con el legislativo y el ejecutivo a la hora de hacer el presupuesto. El presidente es una autoridad lejana, es una autoridad que puede llegar a través de los ministerios, pero lo hace de una manera poco efectiva. Sin embargo, dada nuestra tradición, me atrevería a pensar yo, de caudillismo, de hombres fuertes, se sigue viendo en el presidente esa gran figura. Pero creo que Guatemala cada vez más está en un sistema más descentralizado. Encima de esto tenemos consejos de desarrollo, que es otra figura donde también se participan las comunidades eligiendo a sus representantes de los consejos comunitarios, de los consejos municipales, no en esta fiesta cívica, sino en otros procesos. De otra forma. Pero entonces, finalmente la democracia se juega en este momento en las grandes ligas, pero momento a momento también se funciona y se juega la democracia cuando se elige a una junta de padres en una escuela, por ejemplo, cuando elegimos a un comité cívico para una mejora de algo que pasa en nuestra comunidad. Ahí también hay que manifestar los valores cívicos. Claro, y es por eso tú mencionabas ahorita la democracia y es lo que decimos y hablamos y escuchamos mucho la palabra. Pero ¿qué es? Queremos compartir con ustedes esta información. Primero, es importante entender cuál es nuestro sistema de gobierno y qué es la democracia. Según el artículo 140 de la Constitución de la República de Guatemala, nuestro país es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Guatemala es una república porque tiene una forma de gobierno representativa. Esto quiere decir que las autoridades que gobiernan durante 4 años en nombre del pueblo al que representan. Por ejemplo, el presidente y vicepresidente representan a toda la población del país. Los diputados representan a la población del departamento o distrito del que provengan y los alcaldes a la población de los municipios a que representan. El sistema de gobierno es democrático porque es el pueblo quien elige libremente a sus representantes para gobernar, un proceso que se repite cada 4 años. Bueno, y esto entonces lo construimos a través de lo que este año nos corresponde, Hugo, que es votar por nuestras autoridades. Es un derecho, es una obligación, es un derecho, tú lo decías hace un momento. No tenemos que ir, como decimos en Buen Chapín, a puro tubo a votar, ¿cierto? Sí, efectivamente, los que ya somos un poco más viejos, todavía nos podemos recordar de cómo era la legislación antes. Bueno, a mí no me tocó, pero la generación de mis papás. Antes era obligatorio ir a votar y había una multa si uno no iba a votar y claro, esa multa era de difícil cobro. En algunos países también es obligatorio. Sí, en algunos países sigue siendo obligatorio. En el caso de Guatemala, la nueva constitución del año 85 deja libre la decisión de ir a votar o no. El ciudadano puede acercarse a las urnas si así lo desea y si no, pues se queda en su casa o hace lo que considere importante. Yo he escuchado mucho el comentario, ¿para qué ir a votar si ninguno me gusta? ¿Por qué es importante votar, Hugo? Mira, esa es una pregunta fundamental, porque uno pudiera pensar, mi voto, el voto de Tuti, no va a cambiar la elección. Claro. O sea, da lo mismo que un candidato saque 101,000 votos a que saque 101,001 votos. Claro. Entonces, desde la perspectiva individual de cada quien, uno pudiera decir, mi voto no cambia la elección, ¿para qué voy a votar? El problema de eso es que si todos razonáramos igual, entonces nadie iría a votar y al final de cuentas se ganaría o se llegaría a los puestos con votaciones ínfimas y con preferencias ínfimas. La necesidad de ir a votar es porque nosotros como ciudadanos tenemos que manifestar ahí primero una responsabilidad cívica de elegir a nuestras autoridades y número 2, también caer en cuenta que este es el momento en el cual nosotros decidimos de manera colectiva quién va a ser el grupo de personas que va a llevar las riendas de la parte administrativa del gobierno, de la parte del legislativo. Entonces, realmente es una, creo yo, responsabilidad ciudadana darse cuenta que uno no puede estar rehuyendo a una responsabilidad moral que se tiene de elegir a las autoridades y también darse cuenta que uno mediante el voto puede castigar o puede premiar a determinadas formas de pensar, determinadas formas de ver el mundo a determinados candidatos que nos gustan o no nos gustan. Dicho de otra manera, si uno no ejerce en este momento ese derecho, entonces después, pues lo que le toque a uno, tendrá que uno aguantarlo, no criticarlo,
porque el sistema democrático está fundamentado cabalmente en la elección de las autoridades mediante una ciudadanía que se informa y elige lo que corresponde mejor. ¿Estamos viviendo en Guatemala una democracia, Hugo? Definitivamente sí, es una democracia joven, es una democracia que tiene muchos retos, pero que es una democracia que a pesar de todos los problemas que hemos tenido, ha sabido resolver los grandes problemas dentro del marco institucional. Y yo creo, sin lugar a dudas, que eso es quizás lo más importante que hemos estado viendo en estos últimos meses, Sí. que a pesar de todo lo que ha pasado, mantenemos todavía el marco institucional, hemos respetado el marco institucional, no nos hemos ido por las típicas soluciones que se daban antes, golpes de Estado, rompimientos de los marcos institucionales y constitucionales. Eso es una democracia joven que está encontrando la forma de funcionar. Claro, la democracia no garantiza que los que llegan al poder sean los mejores. Claro. Pero aquí, si me permitís, Tuti, una analogía. Si tenemos un quintal de maíz donde hay maíz de tercera categoría y metes la mano, no vas a esperar sacar de ahí maíz de primera categoría y mucho menos sacar de ahí diamantes y esmeraldas. Claro. Entonces también esto nos habla mucho a los propios guatemaltecos. Mucho de lo que nosotros estamos viendo en la oferta política también refleja parte de lo que los guatemaltecos somos. Y yo sé que eso no nos gusta decirlo, porque cada quien en su casa que nos está viendo ahorita se juzga a sí mismo como una persona honesta y trabajadora y dedicada. Pero también hay muchos guatemaltecos que no lo son y muchos guatemaltecos que viven de aprovecharse del prójimo, de muchos guatemaltecos que abusan, que no respetan la mínima ley, que cuando manejan no respetan el reglamento de tránsito. Entonces, que tampoco nos extrañe. O sea, los políticos guatemaltecos, que muchos no nos gustan, son producto también de lo que somos. Es como una muestra, digamos, de alguna forma de la sociedad. Y eso es para quedarse platicando y analizando al asunto. Hugo, te pido que te quedes con nosotros. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Vamos a seguir analizando desde diferentes perspectivas qué es lo que está pasando para estas elecciones 2015 y volvemos con más.